Hola, estoy de vuelta de mi entrenamiento especial y tengo muchas historias interesantes para compartir con ustedes. Tengo suficientes historias para dividirlas en dos partes, y esta es la primera. Me encantaría ponerlas todas en una entrada, pero aún no he tenido la oportunidad de escribirlas todas. No me pasó nada demasiado loco mientras estuve allí, pero tuvimos un incidente con un novato que me pareció relevante. Como estoy seguro de que han estado esperando estas historias, voy a empezar de inmediato. Asignaré cada lote de historias a la persona que me las contó. KD. KD es una veterinaria que ha sido oficial de búsqueda y rescate, SAR, por sus siglas en inglés, durante unos 15 años. Se especializa en rescates en montañas de gran altitud y es ampliamente considerada una de las mejores en su campo. Ella fue una de las narradoras más entusiastas, y como pasamos bastante tiempo juntos durante los ejercicios, terminó contándome alrededor de 4 historias que realmente me impactaron. La primera historia que compartió en respuesta a mi pregunta sobre sus llamadas más traumáticas fue sobre una serie de desapariciones en un parque donde trabajaba hace unos 5 años. Fue un mal año, uno de los peores en cuanto al clima. Estaban recibiendo alrededor de 30 centímetros de nieve nueva cada 2 días, y hubo avalanchas que mataron a algunos alpinistas. A pesar de las advertencias para que la gente se quedara en las áreas marcadas, siempre hay quienes no escuchan. En un caso particularmente horrible, una familia entera resultó diezmada porque el padre decidió que sabía más que los expertos y los llevó a un área que no era segura. Estaban haciendo senderismo con raquetas de nieve y, según KD, caminaron sobre una capa de nieve que parecía sólida, pero en realidad no lo era. Cedieron, y esta familia se deslizó unos 90 metros por una pendiente. Aterrizaron en las rocas en la parte inferior, y los padres murieron instantáneamente. Uno de los niños tampoco lo logró, pero los otros 2 sobrevivieron. Uno tenía una pierna rota y costillas fracturadas. El otro estaba casi ileso, excepto por algunos hematomas y un tobillo torcido. El niño ileso dejó atrás a su hermano y salió en busca de ayuda. KD dijo que el niño no recorrió más de 1,5 kilómetros antes de que una tormenta lo alcanzara. El niño se detuvo para intentar calentarse o tal vez solo para descansar y terminó muriendo congelado. Finalmente encontraron a la familia con la ayuda de algunos testigos que los vieron aventurarse en la naturaleza, y KD fue la que encontró al niño que murió congelado mientras buscaba ayuda. Ella dijo que había empezado a nevar, lo suficiente para oscurecer la visión a larga distancia, pero no lo suficiente como para dificultar la búsqueda. Vio una figura sentada en la nieve a cierta distancia y se acercó lo más rápido posible. Describió en detalle cómo, a medida que se acercaba, se dio cuenta primero de que era un niño, segundo de que estaba fallecido, y tercero, de que había quedado congelado en una de las posiciones más miserables en las que había encontrado un cadáver. El niño estaba sentado, con las rodillas dobladas contra su pecho. Tenía los brazos enrollados alrededor de ellas y la cabeza escondida en su abrigo. Cuando movió el abrigo para mirarle el rostro, vio que había muerto llorando. Su rostro estaba torcido y las lágrimas estaban congeladas en sus mejillas. Dijo que era dolorosamente obvio que el niño estaba aterrorizado cuando sucumbió a la hipotermia, y como madre, le rompió el corazón. Me dijo repetidamente que espera que el padre esté ardiendo en el infierno en este momento. La otra historia traumática que me contó, y que más me llamó la atención, fue una que le pasó cuando era novata. Su equipo recibió un informe sobre un escalador experimentado que no había vuelto a casa el día anterior. Su mujer estaba convencida de que le había pasado algo malo, porque nunca había faltado a su cita. Salieron en su búsqueda y tuvieron que escalar lo que parecían algunas partes técnicamente muy difíciles de la montaña. Llegaron a una zona relativamente llana, y KD empezó a ver sangre en la nieve. Siguió el rastro, y a medida que avanzaba, empezó a ver pequeños trozos de tejido. No sabía exactamente de qué parte del cuerpo procedían, pero cuanto más lo seguía, más abundaban. Sigue el rastro de sangre y tejidos hasta una zona protegida bajo un acantilado y encuentra al escalador. Dijo que había mucha sangre
más de la que había visto nunca. Estaba tumbado boca abajo, con un brazo estirado hacia adelante como si hubiera muerto arrastrándose. Lo mira más de cerca y ve que está parcialmente destripado, que es de donde procedía el tejido que había visto. El tipo tiene un pico para escalar metido en la funda de la cadera y está cubierto de sangre. Por supuesto, nunca estarán seguros de lo que pasó exactamente, pero ella dijo que según lo que puede imaginar, esto es lo que cree. El tipo había estado tratando de subir la siguiente zona, y había estado usando su piolet para ascender. Probablemente, chocó con una zona suelta y se cayó. En el camino hacia abajo, o posiblemente cuando aterrizó, se había empalado con el piolet y lo había destripado. Se había arrastrado, arrancándose pedazos a medida que avanzaba, y había muerto bajo el acantilado. A ella no le molestan mucho las vísceras, pero supongo que a algunos de los que vinieron a ayudarla a retirar el cadáver vomitaron cuando le dieron la vuelta, y una buena parte de sus intestinos se derramaron. Mencioné que estaba interesado en escuchar sobre cualquier experiencia que hubiera tenido con personas que desaparecieron por completo. Sus ojos se iluminaron y se acercó a mí. ¿Quieres escuchar una historia increíble?, pregunta. Ella me cuenta que, cuando comenzó en el trabajo, hubo un caso que recibió mucha atención en los medios. Una familia había estado recogiendo bayas en una zona del bosque muy cerca de la entrada del parque. Tenían 2 hijos pequeños, ambos menores de 5 años, y en algún momento del día, uno de ellos desaparece. Se realiza una búsqueda masiva, y no encuentran absolutamente nada. Es otro de esos casos en los que parece que el niño nunca estuvo allí en primer lugar. Los perros simplemente se sientan y no detectan nada. No se encuentra rastro del niño. La búsqueda continúa durante aproximadamente 2 meses, pero finalmente se da por terminada. Avancemos 6 meses. La familia regresa para colocar flores en un memorial que se ha establecido allí para el niño. Llevan a su otro hijo. Mientras colocan las flores, pierden de vista al niño durante unos 3 segundos, y en ese lapso de tiempo, desaparece en el aire. Obviamente, los padres están devastados. Es lo suficientemente terrible perder a un hijo, pero perder a 2 es inimaginable. La búsqueda es enorme, una de las más grandes en la historia del estado. Hay alrededor de 300 voluntarios peinando cada centímetro de este parque en busca del niño, pero nuevamente, no hay rastro de él. La búsqueda continúa durante aproximadamente una semana, con personas buscando por millas desde la parte del parque donde desapareció. Y luego, casi 2 semanas después, un voluntario a casi 15 millas del área de búsqueda designada informa por radio que ha encontrado al niño. Suponían que el niño estaba muerto, pero el voluntario dice que no solo está vivo, sino que está en buen estado. Katie y su equipo van a recuperar al niño y, cuando llegan ahí, no pueden creer que este sea el niño que ha estado desaparecido. Su ropa está limpia, no hay suciedad en él en ningún lugar, y no parece traumatizado. El voluntario dice que encontró al niño sentado en un tronco, jugando con un pequeño manojo de ramitas atadas con una cuerda vieja. Katie le pregunta dónde ha estado, con quién ha estado durante esas 2 semanas, y el niño le dice que ha estado con el hombre borroso. Ahora, Katie cree firmemente en el Bigfoot, así que se emociona y le pregunta a qué se refiere con borroso. ¿Tenía pelo? Pero el niño dice que no tenía pelo. Era un hombre borroso. Y describe a un hombre que está borroso, como cuando cierras los ojos pero no completamente. Dice que el hombre salió de los árboles y lo llevó profundamente al bosque. El niño dice que durmió en un árbol hueco y el hombre borroso le dio bayas para comer. Katie le pregunta si el hombre era malo, si asustó al niño. Y el niño dice, no era aterrador, pero no me gustaba que no tuviera ojos. Katie dice que llevan al niño de regreso a la sede y un policía lo lleva a la ciudad para hablar más sobre lo que sucedió. Ella es amiga del policía que habló con él y dice que el niño describió que el hombre borroso lo mantenía en este árbol
y le daba bayas siempre que tenía hambre. Se le permitía deambular por un claro muy específico, pero cuando intentaba ir más lejos, el hombre borroso se enojaba y gritaba muy fuerte, aunque no tenía boca. Cuando el niño se asustaba por la noche, el hombre borroso hacía que se iluminara y le daba el manojo de ramitas. El niño dice que el hombre borroso iba a quedarse con él, pero tuvo que dejarlo ir porque el niño no era del tipo adecuado. Ya sea que no pueda, o no quiera dar más detalles sobre eso. La policía simplemente se quedó rascándose la cabeza, y la búsqueda de su hermano se reanudó sin ningún resultado. El niño no tiene idea de dónde podría estar su hermano, y nunca lo encontraron. La última historia que Katie me contó fue algo que le sucedió cuando se separó de su grupo de entrenamiento cuando era una novata. Estaban aprendiendo lo básico del aseguramiento de alta elevación, en un lado bien mapeado de la montaña, y ella tuvo que ir al baño. Se alejó unos 50 metros del grupo durante un descenso para comer, y se desorientó. Te contaré el resto exactamente como ella me lo contó. Así que fui a orinar, y una vez que terminé, comencé a regresar al grupo. Pero solo había avanzado unos 5 pies cuando me di cuenta de que no tenía idea de dónde estaba. Y esto no fue una pérdida de orientación. Quiero decir que literalmente no tenía idea de dónde estaba. Si me hubieras preguntado, ni siquiera creo que hubiera podido decirte en qué estado estábamos. Era un poco como imagino que se sienten las personas con amnesia, ¿sabes? Estás completamente perdido y no tienes idea de qué hacer. Así que me quedé allí durante un tiempo, tratando de averiguar dónde demonios estaba y qué se suponía que debía hacer. Pero cuanto más tiempo me quedaba allí, más confundida y desorientada me sentía. Así que empecé a caminar. Según recuerdo, simplemente elegí una dirección al azar y fui en esa dirección. Y mientras caminaba, todo se ponía peor y peor, hasta el punto en que no tenía idea de por qué estaba en la montaña en primer lugar. Simplemente estaba avanzando por la nieve y luego empecé a escuchar una voz. Era como si estuviera dentro de mi cabeza, casi como si una rana pudiera hablar, grave y ronca. Y me decía una y otra vez, está bien, solo necesitas encontrar algo para comer. Encuentra algo para comer y estarás bien. Sigue caminando y encuentra algo para comer. Come. Así que empecé a buscar cualquier cosa que pudiera comer. Y te juro por Dios que nunca me he sentido tan hambrienta en toda mi vida. Era insaciable, y creo que habría comido cualquier cosa que me pusieras delante en ese momento. No tenía concepto del tiempo, así que no tenía idea de cuánto tiempo había estado fuera, cuando escuché una voz real que se acercaba hacia mí. Me acerco a ella, y veo a otro miembro del equipo de rescate, y parece aterrorizado. Viene corriendo hacia mí, preguntándome si estoy bien, y qué demonios estoy haciendo aquí. Y lo aterrador fue que, mientras venía corriendo hacia mí, de alguna manera me vi a mí misma, alcanzando mi cinturón para sacar mi cuchillo de caza. Ni siquiera estaba pensando realmente en lo que estaba haciendo, pero lo que estaba pensando era que tenía que comer. Si no comía, nunca estaría bien de nuevo, así que tenía que comer. Me ve haciéndolo y se echa para atrás de inmediato. Me grita que guarde mi cuchillo, que no me va a hacer daño, y eso me hace volver en mí. De repente, sé exactamente dónde estoy y guardo el cuchillo. Corro hacia él y le pregunto cuánto tiempo he estado desaparecida, pensando que me dirá que he estado fuera durante media hora aproximadamente. Pero él me dice que he estado desaparecida durante 2 malditos días. He atravesado 2 picos y he terminado casi en el otro lado de la montaña. Y si hubiera seguido, habría terminado vagando en aproximadamente 300 millas de desierto. Nunca me habrían encontrado. No puede creer que no esté muerta y, por supuesto, no sé qué pensar. Para mí, no ha pasado nada de tiempo en absoluto. No digo nada,
Simplemente vuelvo con él a un punto de encuentro y me llevan de regreso a la sede para ser trasladada en helicóptero al hospital. Cuando llego allí, me hacen todo tipo de pruebas y tratan de averiguar qué sucedió. Lo mejor que pueden suponer es que tuve algún tipo de extraño estado de fuga, algo así como la amnesia o una extraña convulsión que desequilibró mi cerebro. Pero la verdad es que realmente no lo sabemos. Nunca ha vuelto a suceder, pero te diré que desde entonces, nunca salgo sola allá afuera. La gente se burla de mí por hacer que me acompañen cuando tengo que salir del grupo, pero les digo que escucharme orinar en la nieve es mejor que perderme durante 2 malditos días en una montaña helada. La siguiente persona con la que hablé fue EW, un ex instructor que ahora trabaja como técnico en emergencias médicas. Todavía viene a operaciones como esta para ayudar, pero ya no trabaja a tiempo completo para nosotros. Se especializaba en encontrar niños perdidos. Parecía tener un sexto sentido para saber dónde habían ido. Es una leyenda entre los veteranos más antiguos, pero se avergüenza si le haces un cumplido por su trabajo. Se sentó conmigo, en la cena una noche, y terminamos intercambiando historias. La mayoría de ellas eran informales, pero cuando llegamos al tema de nuestras llamadas más extrañas, mencioné que tenía un amigo que había subido unas escaleras. Se puso un poco callado, y me preguntó si había oído hablar de un niño que había desaparecido de su parque hace unos años. No lo había hecho, así que me contó esta historia. Estaban buscando a este niño de 11 años, Joey, que había desaparecido cerca de un río. Por supuesto, la primera suposición fue que había caído y se había ahogado, pero cuando llevaron perros, los guiaron fuera del río y hacia una zona del bosque muy densamente arbolada. Cuando hacemos búsquedas de personas, las hacemos en un patrón de cuadrícula y buscamos minuciosamente cada casilla de la cuadrícula. Lo que el equipo de EW notó de inmediato fue que estaba surgiendo un patrón muy extraño. Los perros en casillas alternas recogían el rastro de Joey, pero lo perdían cuando se superponían con otra casilla. Si piensas en un tablero de damas, el rastro de Joey se recogía en las casillas negras al azar, pero nunca en casillas rojas. Esto, por supuesto, no tenía ningún sentido, porque ¿cómo podía el niño pasar de un área a otra sin dejar un rastro en cada lugar por el que pasó? EW y su compañero ingresaron a una nueva casilla de la cuadrícula, y EW notó un conjunto de escaleras a unos 50 metros de distancia. Le dijo a su compañero que tenían que ir a verificar cerca de ellas, pero su compañero se negó rotundamente. Le dijo a EW que había hecho un voto de no acercarse a ninguna escalera que veía, y que aunque pudiera ser rutinario, no debía pretender que era normal. Le dijo a EW que esperaría a la vista mientras él verificaba. EW dice que estaba irritado, pero simpatizó con el tipo y no insistió en el tema. Me acerqué a las escaleras. Eran pequeñas, como las escaleras que conducen a un sótano. No tengo una fuerte opinión sobre ellas. Las escaleras, quiero decir. Así que no estaba asustado ni nada. Supongo que soy como todos los demás, y simplemente prefiero no pensar en ellas demasiado. De todos modos, me acerqué, y pude ver que algo estaba acostado en el escalón inferior. Algo así como enrollado. Mi corazón se hundió, porque, por supuesto, siempre esperas lo mejor. Y estábamos seguros de que encontraríamos a este niño con vida, porque solo había estado desaparecido unas horas, pero supe de inmediato que era él, y que estaba muerto. Estaba acurrucado en una pequeña bola en el escalón, sosteniéndose el estómago. Parecía que había estado sufriendo mucho dolor cuando murió, pero no vi sangre, excepto algo en sus labios y barbilla. Transmití por radio que lo había encontrado, y llevamos su cuerpo al puesto de mando. Esa pobre familia quedó destrozada. Los padres no podían entender cómo podría estar muerto, porque solo había estado desaparecido por un corto periodo de tiempo. Y además de eso, no teníamos una causa de muerte evidente,
lo que solo empeoró las cosas. Supuse que probablemente había comido algo venenoso, ya que se estaba sujetando el estómago cuando lo encontré, pero no quería adivinar. Ya es bastante difícil escuchar que tu hijo está muerto, sin mencionar tener a un tipo estúpido de búsqueda y rescate adivinando lo que sucedió. Se lo llevaron, y yo me fui a casa y traté de no pensar en ello. Odio encontrar niños muertos, amigo. Amaba este trabajo, pero es una de las razones por las que me fui. Tengo 2 hijas, y la idea de perderlas de esa manera simplemente se atragantó un poco. No se me dan muy bien las cosas emocionales, y siempre es incómodo ver llorar a un adulto, así que no sabía qué hacer. Pero al final se recompuso y siguió adelante. Los forenses no siempre nos informan de la causa de muerte. Supongo que no es nuestro trabajo saberlo. Y a veces, si creen que se trata de un juego sucio, no nos lo dicen por cuestiones legales. Pero tengo un amigo que trabaja para el departamento del sheriff y suele pasarme información interesante si se la pido. En este caso, me llamó una semana después. Me preguntó si me acordaba del chico, y por supuesto que sí, y me dijo que estaba pasando algo muy extraño. Me dijo, EW, vas a pensar que estoy loco, pero el forense no tiene ni idea de lo que le pasó a este chico. Nunca ha visto nada igual. Mi amigo me dijo que cuando el forense abrió al niño, no podía creer lo que estaba viendo. Los órganos del chico eran como un queso suizo. Había agujeros muy grandes en casi todos los órganos del niño, aparte del corazón y los pulmones. Pero su colon, su estómago, sus riñones e incluso uno de sus testículos estaban llenos de estos agujeros limpios. Mi amigo dijo que el forense lo describió como si alguien hubiera cogido un sacabocados y lo hubiera agujerado todo. Pero el chico no tenía ni un rasguño, ni heridas de entrada o salida. Lo más parecido que se había visto era un tipo que se había llenado de perdigones un año atrás mientras limpiaba su rifle. Nadie tenía ni idea de qué podía haberlo causado. Mi amigo me preguntó si había oído hablar de algo parecido, o si habíamos tenido casos similares en el pasado. Pero yo nunca había oído hablar de algo así, y le dije que no iba a serle de ninguna ayuda. Por lo que sé, el forense determinó la causa de la muerte como algo así como hemorragia interna masiva, pero nadie sabe lo que pasó realmente. Nunca he podido olvidar a ese chico. A veces tengo pesadillas con él. No dejo que mis hijos vayan solos al bosque, y cuando vamos juntos, nunca los pierdo de vista. Me encantaba estar aquí, pero ese caso, y un par más, me lo arruinaron. La cena había terminado, así que empezamos a recoger y a volver a nuestras cabañas. Antes de separarnos, me puso la mano en el hombro y me miró muy de cerca. Me dice que aquí afuera hay cosas malas, cosas a las que no les importa que tengamos familias o vidas, o que podamos pensar y sentir. Me dice que tenga cuidado, y se va. No tuve ocasión de volver a hablar con él, pero esa historia se me quedó grabada. PB. Por pura coincidencia, tuve la oportunidad de hablar con otro veterano, PB, que ha estado en el campo de búsqueda y rescate durante años. Nos asociaron en una búsqueda en cuadrícula durante un ejercicio de entrenamiento, y estábamos charlando de manera casual sobre cómo nos gustaba el trabajo, las cosas que habíamos visto, y cosas por el estilo. En un momento, pasamos junto a un antiguo conjunto de escaleras, probablemente de una antigua torre de vigilancia contra incendios, dada la zona en la que nos encontrábamos. Mencioné de manera despreocupada que me intrigaban esas escaleras y que deseaba saber más sobre ellas. PB se puso un poco serio y parecía querer contarme algo, pero no estaba seguro de si debía hacerlo. Finalmente, me dijo que apagara mi radio. Obviamente, esto es algo que nunca, bajo ninguna circunstancia, debemos hacer, pero lo hice, y él hizo lo mismo. Hace unos 7 años, me cuenta, estaba en una llamada con un novato. Estaban en una zona del parque,
que había tenido muchos informes y eventos extraños, desapariciones, historias sobre luces en el bosque, ruidos extraños, cosas así. El novato estaba completamente asustado. Seguía hablando de cosas en el bosque. Según PB, el tipo no dejaba de hablar del hombre cabra. Solo hablaba y hablaba. Hombre cabra esto, hombre cabra lo otro. Finalmente, le dije que había muchas otras cosas por las que preocuparse aquí, que eran muy reales, y que más le valía superar esta obsesión con el hombre cabra. El novato quería saber de qué demonios estaba hablando, y por alguna razón, simplemente me abrí y le conté la verdad, o al menos lo que me dijeron que era la verdad. Podría haberme metido en muchos problemas por hacer lo que hice, y podría meterme en muchos problemas por repetírtelo. Pero eres un buen chico, y quiero que dejes de investigar esto. Déjalo así. Así que te contaré lo que sé, bajo la condición de que nunca respires una palabra de esto a los superiores. Le dije que no diría ni una palabra, y él verificó que nuestras radios estuvieran apagadas. Cuando empecé, éramos un poco menos reservados acerca de ellas, y de otras cosas que suceden por aquí. Advertíamos a las personas antes de que fueran contratadas de que estaban pasando cosas raras. Supongo que el servicio forestal estaba cansado de tener una tasa de rotación tan alta y querían que la gente supiera a lo que se estaban enfrentando. Así que empezaron a hacer que la gente firmara estos acuerdos de que no irían a los medios de comunicación con lo que iban a ver. El servicio forestal no quería asustar a la gente, así que lo último que necesitaban eran novatos asustados corriendo a los medios con historias de fantasmas y escaleras embrujadas. Pero eventualmente, encontraron que los acuerdos no eran necesarios. La gente no solo no quería hablar de lo que veía, sino que no lo hacía. Unas cuantas veces, los medios intentaron hablar con la gente cuando niños o excursionistas desaparecían, y nadie decía una palabra. No puedo explicarlo realmente. Supongo que simplemente no queremos admitir que algo anda mal. Este es nuestro trabajo, estar en el bosque todos los días. No necesitamos que nos asusten, y la mejor manera de evitarlo es fingir que todo va bien. Así que te contaré todo lo que se me ocurra, y después de eso, no hablaré más del tema nunca más. Y espero que no saques el tema a mi alrededor. Nunca. Las escaleras han estado aquí desde que existen los parques. Tenemos registros de hace décadas que las describen. A veces la gente sube y no pasa nada. Otras veces, mira, realmente no me gusta hablar de esto, pero a veces suceden cosas realmente malas. Vi a un tipo cortarse la mano cuando llegó al último escalón. Extendió la mano para tocar la rama de un árbol, y sucedió muy rápido. Un segundo su mano estaba allí, y al siguiente, ya no estaba. Herida completamente limpia. No encontramos su mano, y el tipo casi muere. Otra vez, una mujer tocó una de las escaleras, y un vaso sanguíneo en su cerebro explotó. Literalmente explotó, como un globo de agua. Bajó dando tumbos, y se acercó a mí, y lo único que consiguió decir fue: «Creo que me pasa algo». Cayó como un saco de harina, sin vida antes de tocar el suelo. Nunca olvidaré la forma en la que la sangre se filtró en el interior de su ojo. Antes de morir, vi cómo se ponía rojo. Vi cómo sucedía, y no pude hacer nada para ayudarla. Advertimos a la gente de que no se acerque a ellas, pero siempre hay al menos un idiota que lo hace. Y aunque no les pase nada, siempre ocurre algo malo. Desaparecen niños mientras seguimos su rastro. Alguien muere al día siguiente, cortado por la mitad en una parte completamente segura del parque. No sé por qué, pero siempre pasa algo malo. No sé exactamente por qué están aquí, pero no importa. Están aquí, y si fuéramos listos, les diríamos a los nuevos agentes de qué son capaces exactamente. Los dos nos quedamos callados un rato. Yo tenía miedo de hablar, porque no estaba seguro de si él había terminado.
Parecía que quería decir algo más. Finalmente, volvió a hablar. ¿Te has dado cuenta de que no puedes encontrar la misma 2 veces? Asentí con la cabeza, esperando que continuara, pero se quedó callado, caminando a mi lado, y al final empezó a contar la historia del ciervo más grande que había visto en el parque. No volví a sacar el tema, y no le insistí más. Al día siguiente abandonó la operación. Al parecer, se fue antes de que saliera el sol. Dijo que estaba enfermo. Ninguno de nosotros ha sabido nada de él desde que se fue. Voy a detenerme aquí por el momento. Intentaré publicar la próxima parte en los próximos días, pero con el final del verano, las cosas están bastante ocupadas por aquí. Gracias por el interés continuo, chicos. Realmente han despertado esta curiosidad en mí que no sabía que tenía.